Hola a todos y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Rise Up. Hoy vamos a hablar de un tema profundamente doloroso pero vital para el bienestar emocional, mental, físico de muchas personas. Sanar como adultos las heridas provocadas por el abuso sexual a manos de un familiar. Aunque es un tema que muchas veces se prefiere evitar, sacarlo a la luz es el primer paso hacia la sanación y la justicia emocional. Este episodio no es solo para quienes hayan pasado por esta experiencia, sino también para amigos, parejas y familiares que quieren entender cómo apoyar a una persona que está enfrentando un pasado traumático. En el punto número 1 entendemos el reconocimiento al impacto del abuso. El abuso sexual por parte de un familiar es una de las formas más devastadoras de traición. Por lo general se da en un espacio donde deberíamos sentirnos seguros en nuestro hogar. Las consecuencias del abuso no desaparecen con el tiempo, sino que se enfrentan. Por el contrario, suelen transformarse en heridas profundas que afectan nuestras relaciones, nuestra autoestima, nuestra capacidad para confiar en nosotros y en nosotras mismas. Estas heridas también pueden manifestarse físicamente, chicos, a través del estrés crónico, trastornos de salud mental como la ansiedad, el estrés postraumático y patrones autodestructivos como las adicciones. Sanar estas heridas es esencial para permitirte retomar el control de nuestras vidas y librarnos de las cadenas del pasado. Pero, ¿cómo se empieza este proceso? Bueno, pues el proceso empieza con el silencio y la culpa. Uno de los mayores obstáculos para la sanación es el silencio. A menudo las víctimas sienten vergüenza o miedo a no ser creídas, especialmente cuando el abusador proviene de un miembro de la familia. Este silencio perpetúa el ciclo del dolor y refuerza la sensación de aislamiento. También está el peso de la culpa. Esa palabra es horrorosamente odiosa. Muchas personas se responsabilizan por lo ocurrido o se sienten que al hablar podrían destruir a la familia, pero es crucial entender que la culpa nunca pertenece a la víctima, sino al abusador. Reconocer esto es un acto revolucionario en el camino hacia la sanación. ¿Por qué es importante o la importancia de sanar? Bueno, pues sanar de adulto no significa olvidar, sino aprender a integrar este pasado a nuestra historia personal sin que controle nuestro presente y futuro. Y hay algunas razones claves para tomar este camino. Una de las razones es recuperar la autonomía personal, ya que el abusador roba el control y el poder personal. Sanar es un proceso para recuperarlo, lo que permite establecer límites saludables en nuestra relación actual y por nuestras futuras relaciones. En el punto número 2 tenemos romper patrones generacionales. Cuando no se aborda un trauma, este puede transmitirse de manera inconsciente a las generaciones siguientes, afectando las relaciones familiares y el bienestar emocional de nuestros hijos y seres queridos. El punto número 3 es fortalecer la autoestima. La sanación permite identificar y desmantelar las creencias negativas que el abuso sembró, como la idea de que no somos dignos de amor o respeto. El punto número 4 es vivir una vida más plena y libre. El proceso puede abrir puertas para el autoconocimiento, el empoderamiento y una vida emocionalmente saludable. ¿Tenemos recursos para la sanación? Sí, sanar es un proceso único y muy personal, pero aquí hay algunas herramientas y enfoques que te pueden ayudar. Y al menos eso espero. Las comparto contigo. La terapia psicológica especializada, pues son terapeutas especializados en un trauma. Son una guía esencial para procesar lo vivido. Métodos como la terapia cognitiva conductual o el EMDR son efectivos para abordar el abuso. Los grupos de apoyo también son importantes. ¿Por qué? Porque hablar con otras personas que hayan pasado por experiencias similares ayuda a romper el aislamiento y reafirma que no estás solo o sola en esto. La educación y las lecturas son muy importantes. Los libros y recursos
confiables sobre el trauma infantil y la recuperación pueden proporcionar información valiosa para entender tus emociones y comportamientos. Y por supuesto, la autocompasión y el autocuidado. Es muy importante aprender a tratarnos con amor, a cuidarnos con amor. Es un acto muy poderoso de resistencia y de sanación, el que sepamos que tenemos el derecho de ser y estar muy bien cuidados. Ahora, aquí os voy a dar unos 10 puntos también muy importantes que uno mismo se trabaja. Sabemos que es un tiempo difícil, sí, y que es doloroso. Confrontar todo esto puede ser doloroso, pero solo elaborando el dolor se acepta el sufrimiento vivido y se logra el propio perdón. Esto es muy importante también que se entienda. Ahora, voy a dar estos 10 puntos para las personas que tengan a una persona muy directa que ha sufrido un abuso y sepan pues que estas personas sufren de un shock muy importante y que aquí hay ciertos, vamos a decir, puntos que tenéis que considerar. ¿Okay? El punto número 1 es escuchar. O sea, las palabras en ocasiones representan una cura ante el dolor. Dejar hablar y escuchar cuantas veces sea necesario. Lo que ha sucedido es una manera de reparar la situación de sufrimiento. Cuando uno escucha a la otra persona, le da ese soporte de conexión y de apoyo para que poco a poco la persona se vuelva a levantar y recuperar su autovalorización y confianza. El punto 2 es validar. Tenemos que entender que la persona abusada se sienta en un ambiente de confianza y aceptación total. Esto ayudará a que poco a poco vuelva a creer en sí misma y en las demás personas. Entonces es indispensable que aceptes la versión de lo que ha tenido y que empatices con esta persona, porque esta persona necesita mucha empatía. El número 3 es no cuestionar. O sea, no avasalles a esa persona con tantas preguntas. Lejos de apoyarla, la estás cuestionando. Tienes que darle un tiempo para poder hablar a esa persona. Entiende que esa persona necesita su tiempo para digerir todo lo que ha pasado, ya que estará en shock. Por lo tanto, tienes que dejar que esta persona siga su propio ritmo. Tenemos que ayudarles, no hacerles que todo sea más lento. Hay que trabajarse muchísimo el sentimiento con la culpa con esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona se puede sentir sucia, se puede sentir culpable, se puede sentir, por ejemplo, avergonzado. Esta persona se puede sentir muy frustrada, se debe de hacer muchas preguntas. Entonces, se recomienda muchísimo trabajar la culpa con esta persona. Brindar el consuelo es muy importante. La persona abusada necesita un apoyo incondicional. El hecho de que esa persona se sienta comprendida y aceptada de lo que le está sucediendo es ya un buen acompañamiento y una forma de brindarle consuelo. Es muy importante que dejemos a esta persona que llore, que suelte todo su dolor con lágrimas y que siempre le prestemos ese hombro y podamos darle un abrazo. El punto número 6 es vivir un duelo. Es que sufrir una violación representa un gran esfuerzo por comprender y manejar y aceptar esta situación. Es importante que entiendas que estas personas tienen que sanar y que tienen que vivir un duelo. Y si tú estás conviviendo con esta persona o es muy cerca de ti y tienes que entender que hay un paraguas de emociones. O sea, es importante que entiendas que esta persona tiene sus ciclos y que habrá días que no se encuentre bien, habrá días que se encuentre mejor. Es importante que hagamos todos estos puntos previos que hemos hablado antes de que se pierda la confianza, la autoestima, la seguridad, la integridad física y emocional de esta persona. Están envueltas. Es importante que le ayudemos a vivir el duelo de una manera importante y que le ayudemos a que esta persona no entre en, actitudes autodestructivas para ella, ya que esto se tiende a dar mucho. Hay que trabajar sin duda, el punto número 7, los sentimientos. Y es que es muy importante entender que tanto para la víctima como para el entorno donde estén, es una serie de emociones acumuladas, los altibajos, los altos, el miedo, la rabia, la tristeza, la frustración, la poca alegría. O sea, es como todo, ¿no? Es decir,
que están viviendo paso a paso y avanzando sanamente por la sanación del olvido. Entonces estas expresiones y estos sentimientos sirven mucho para que esta persona se pueda sentir bien. El punto número 2 es ayudar a tomar las decisiones. O sea, cuando tú quieres ayudar a la persona y quieres reconfortarla para que esta persona salga adelante, hay que empoderar a esta persona para que tome decisiones a corto, mediano y largo plazo. Para que también cuando esta persona se empodera, te empoderas tú. Porque no hay nada más horroroso que ver a la persona que tenemos al lado sufrir de una manera tan horrorosa y ver que se está yendo poco a poco. Es un dolor muy grande. Entonces, que esta persona recupere su control en su vida es muy, muy importante. También tenemos que entender que el punto número 9, esta persona tendrá que tener su tiempo en el ámbito sexual. Reanudar una actividad sexual después de una experiencia traumática es un gran problema y precisa un tiempo muy importante. Es imprescindible que la víctima o la persona que estés, que sabes quién es, sea quien decida cuándo se siente lista para revivir su sexualidad. Es importante y sobre todo es importante que se tenga que respetar la forma en que esa persona se ve a sí misma, trabajar con esa persona para ayudar a mejorar mejor su visión dependiendo de cómo esa persona se perciba. El punto número 10, la psicoterapia. La psicoterapia es muy importante. ¿Por qué? Porque después de un abuso, es importante que después de un abuso sexual podamos facilitar al acudir a un espacio psicoterapéutico, donde se pueda encontrar o donde se pueda centrar el dolor a volver a encontrarse en la afectividad y la confianza y la comprensión. Hay que entender que un psicoterapeuta siempre estará ayudándote y siempre estará guiándote de una manera más asertiva y más humanitaria para que veas realmente que puedes salir de un trauma, para que veas hacia dónde puedes, redireccionar tu vida, porque nada de esto es tu culpa. Y el fisioterapeuta te puede ayudar muchísimo, a mirar tus nuevos objetivos en la vida. Pero es importante que busques ayuda profesional. Y es importante que no te encierres en casa. Y es importante que para la persona que me está escuchando, apoye a esta persona para que no se aísle y se quede en casa. Como siempre os digo, siempre tenéis que amaros, quereros y respetaros incondicionalmente. Espero que este podcast os haya ayudado y si es así lo podéis compartir con alguien que lo necesite. Recordad que mis consultorías están abiertas, que si me queréis dejar un mensaje, en cuanto yo pueda os escribiré y podemos concretar una cita. La primera consulta es gratis. Seguid en la vida. Acordaos que sois personas completas y acordaros de que sois muy importantes en vuestras vidas. Por eso tenéis que amaros, quereros y respetaros incondicionalmente. Gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast.